Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos adentramos en Verona, una de las ciudades más fascinantes del norte de Italia, conocida mundialmente como la ciudad de Romeo y Julieta. Pero Verona es mucho más que la historia de amor de Shakespeare, es una ciudad con más de 2000 años de historia, donde la arquitectura romana, medieval y renacentista convive con la vida cotidiana de sus habitantes. Verona alberga monumentos únicos como la Arena, un anfiteatro romano construido en el siglo I después de Cristo, que aún hoy se utiliza para conciertos y óperas, demostrando la increíble conservación de su estructura y su relevancia cultural. Sus plazas históricas, como Piazza delle Erbe y Piazza dei Signori, fueron centros de comercio y poder político desde la Edad Media, y aún hoy mantienen el bullicio y la vitalidad de la vida urbana. La ciudad también es famosa por sus palacios y casas señoriales, testigos de familias nobles como los Caligeri, cuyos monumentos funerarios góticos, las Arches Caligere, reflejan el poder y la riqueza de la Verona medieval. Cada edificio, cada calle y cada rincón conserva un encanto especial que combina historia, arte y cultura. Durante nuestro recorrido descubriremos no solo los lugares más emblemáticos, sino también curiosidades y anécdotas que pocos turistas conocen, desde tradiciones literarias vinculadas a Romeo y Julieta hasta secretos de la arquitectura medieval que sobreviven al paso del tiempo. Acompáñanos en este viaje por Verona, una ciudad donde cada piedra cuenta una historia, cada plaza tiene su propio carácter y cada esquina tiene un encanto único que estamos ansiosos por mostrarte. Palazzo Barbieri es uno de los edificios más emblemáticos de Verona, situado en la imponente Piazza Bra, justo en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de la famosa Arena. Este palacio de estilo neoclásico fue diseñado por el ingeniero y arquitecto Giuseppe Barbieri, un personaje clave en la arquitectura veronesa del siglo XIX, conocido también por su trabajo en el cementerio monumental. La construcción comenzó en 1836, en un momento en que Verona formaba parte del Imperio Austriaco, y finalizó en 1848. Originalmente el edificio se llamó Palazzo della Gran Guardia Nuova y fue ideado para usos militares, llegando a ser la sede del comando austriaco de la ciudad durante décadas. Tras la incorporación del Véneto al Reino de Italia, se decidió que por su posición central y su notable presencia arquitectónica, el palacio debía convertirse en la sede del gobierno municipal. Desde entonces es conocido como Palazzo Barbieri y alberga el Ayuntamiento de Verona. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 23 de febrero de 1945, el palacio fue gravemente dañado por un bombardeo aliado. Después del conflicto fue reconstruido rápidamente y ampliado con una parte semicircular en su parte posterior, un proyecto llevado a cabo por los arquitectos Raffaele Benatti y Guido Troiani, y reinaugurado en 1950. La fachada de Palazzo Barbieri es un ejemplo clásico de la estética neoclásica, inspirada en los templos romanos, con un majestuoso pronaos de columnas corintias que se alza sobre una amplia escalinata central, y un frontón triangular que corona el conjunto. En su interior, aunque hoy en gran parte ocupado por oficinas municipales, se conservan salas históricas que contienen obras de arte de gran valor. En la sala del Consejo se exhibe un enorme lienzo del siglo XVI de Felice Brusasorzi que representa la victoria de los veroneses sobre los Venacensi, un episodio legendario de la historia de la ciudad. La sala de Gliarazzi alberga pinturas tardías del siglo XVI, incluida una obra de Paolo Farinati que ilustra otra victoria veronesa, esta vez contra Federico Barbarossa, así como un lienzo de la Cena en casa de Leví, procedente de la bottega de Paolo Veronese. La sala di rappresentanza contiene pinturas que representan escenas de la ciudad, con obras de artistas como Carlo Ferrari, Angelo da Bianca y Eugenio Gignous, que muestran distintas facetas de la vida veronesa y la relación de la ciudad con su patrimonio urbano. Palazzo Barbieri no solo es un centro administrativo, sino también un símbolo arquitectónico y cultural que conecta el pasado imperial, la identidad local y la vida cívica de Verona. La Arena de Verona es uno de los monumentos más impresionantes y mejor conservados del mundo romano. Se trata de un anfiteatro construido en el año 30 después de Cristo, durante el apogeo del Imperio Romano, justo fuera de las murallas antiguas de la ciudad para facilitar la afluencia de público. Originalmente, este colosal edificio podía albergar hasta 30.000 espectadores y fue concebido para acoger espectáculos públicos como combates de gladiadores, luchas con animales y otros juegos que formaban parte de la vida social y cultural de la antigua Roma. La palabra arena proviene precisamente del latín arena,
que hace referencia a la arena en el suelo del anfiteatro, utilizada para absorber la sangre de los espectáculos sangrientos. La estructura de la arena es un ejemplo elocuente de la ingeniería romana. Está construida con bloques de piedra de Valpolicella, una caliza rosada típica de la región, que le da su característico color cálido. La forma es elíptica y su diseño original contaba con 4 anillos concéntricos y 3 niveles de galerías, abovedadas conectadas por pasillos y escaleras. Hoy en día, gran parte del anillo exterior ha desaparecido, pero aún podemos ver el segmento conocido como el ala, que es uno de los pocos restos visibles del muro original. En el año 1117, un terremoto de gran magnitud destruyó gran parte del anillo exterior de la arena, y con el paso del tiempo la piedra fue reutilizada para la construcción de otros edificios en la ciudad. A pesar de esto, la estructura principal resistió y continuó siendo un símbolo de la Verona histórica. Durante la Edad Media, la arena adoptó usos variados, se utilizó para torneos, justas, ferias, carreras y espectáculos públicos. No fue el típico anfiteatro romano en ruinas, sino que siguió formando parte activa de la vida urbana. Con el Renacimiento se realizaron las primeras intervenciones para restaurar su función como espacio de espectáculo. En 1913, gracias al impulso del tenor veronés Giuseppe Zenatello, la Arena de Verona se transformó en un teatro de ópera al aire libre cuando se representó por primera vez Aida, de Giuseppe Verdi, con motivo del centenario del nacimiento del compositor. Desde entonces, la arena se ha convertido en uno de los escenarios operísticos más importantes del mundo, atrayendo audiencias internacionales durante el famoso Festival de Ópera de Verona cada verano. Las producciones se celebran desde junio hasta septiembre, con grandes puestas en escena que reúnen a cientos de artistas, músicos y técnicos, y con espectáculos que combinan historia, arte y diseño escénico espectacular. La arena no solo ofrece ópera, sino también conciertos, espectáculos musicales y eventos culturales de primer nivel, consolidándose como un espacio vivo que continúa su milenaria tradición de entretenimiento. Con cada visita es posible imaginar el eco de las multitudes que a lo largo de casi 2000 años han llenado sus gradas, desde los antiguos romanos hasta los entusiastas de la música lírica contemporánea. La Arena de Verona no es simplemente un monumento histórico, sino un puente viviente entre pasado y presente. Piazza Bra es la plaza más grande de toda la ciudad de Verona y uno de sus espacios públicos más emblemáticos. Su nombre, Bra o Braida, proviene probablemente de una palabra de origen lombardo que significa amplio o espacio abierto, un reflejo de su considerable extensión y de su papel histórico como lugar de encuentro urbano. La historia de esta plaza se remonta a la Edad Media, cuando el amplio espacio frente al anfiteatro romano servía como mercado de madera, heno y ganado. Con el paso de los siglos, su función como centro de actividades comerciales y sociales se fue consolidando, y hacia los siglos XVIII y XIX se convirtió en un lugar donde se celebraban importantes ferias y mercados, incluido el mercado de ganado y la famosa Feria del Caballo en 1897, una de las más importantes en el noreste de Italia y hoy en día una de las más grandes de Europa. La transformación de Piazza Bra en el espacio que vemos hoy comenzó en el siglo XVIII con la construcción del Listón, una amplia y elegante promenade pavimentada entre 1770 y 1782 con el característico mármol rosado de Valpolicella, el mismo material utilizado para la Arena de Verona. Este paseo se convirtió rápidamente en el lugar favorito de los veroneses para la passeggiata, la tradicional caminata social italiana al atardecer, donde locales y visitantes se mezclan para ver y ser vistos mientras disfrutan de cafés, helados o aperitivos al aire libre. Al pasear por Piazza Bra destacan varios edificios y elementos arquitectónicos que cuentan la historia de Verona. En el lado norte se alza la majestuosa Arena de Verona, el antiguo anfiteatro romano que domina la plaza y da sentido a su espacio abierto. Hacia el sur se encuentra el Palazzo della Gran Guardia, un edificio construido entre los siglos XVII y XIX que hoy alberga eventos culturales, exposiciones y actos oficiales. En el lado este se encuentra el Palazzo Barbieri, de estilo neoclásico y sede del Ayuntamiento de Verona. Al oeste, la plaza está delimitada por una serie de palacios históricos y por la elegante fachada del Listón, con sus cafés, restaurantes y terrazas que animan la vida urbana desde hace más de 2 siglos. En este lado están también los Portoni della Bra, las antiguas puertas medievales que marcaban la entrada al centro histórico de la ciudad, actualmente reconocibles por sus grandes arcos y por el reloj instalado en el siglo XIX entre ellos.
El corazón de Piazza Bra alberga jardines, fuentes y estatuas. Entre ellas el monumento ecuestre en bronce dedicado a Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada, inaugurado en 1883, que se ha convertido en un punto de referencia visual y un símbolo del espíritu cívico de la ciudad. Hoy Piazza Bra es mucho más que una gran explanada. Es un lugar vivo donde la historia romana se encuentra con la vida cotidiana moderna, un espacio de eventos, conciertos, ferias, celebraciones y encuentros sociales. Aquí se organizan mercados tradicionales como la Feria de Santa Lucía cada diciembre, desfiles, competiciones deportivas y actividades culturales que hacen de la plaza un verdadero corazón palpitante de Verona. Pasear por Piazza Bra es comprender cómo un espacio urbano puede evolucionar a lo largo de los siglos conservando su esencia pública, su vitalidad y su capacidad de reunir a personas de todas las edades y orígenes para compartir momentos memorables en medio de uno de los escenarios más hermosos del norte de Italia. Los Portoni degli Bra son las antiguas puertas que marcaban la entrada al centro histórico de Verona desde la zona de Piazza Bra. Estas puertas formaban parte de la muralla medieval que rodeaba la ciudad y eran uno de los accesos más importantes para comerciantes, viajeros y visitantes que llegaban desde el sur y el oeste. Su nombre, Bra, está relacionado con la amplia explanada que se encuentra frente a ellas, la actual Piazza Bra, que desde la Edad Media ha sido un lugar de mercado y de encuentro social. Los Portoni degli Bra conservan gran parte de su estructura original, caracterizada por grandes arcos de piedra que permitían el paso de carruajes, caballos y peatones. Entre los dos arcos principales se encuentra un reloj que fue instalado en el siglo XIX, un elemento que se ha convertido en un símbolo reconocible de la entrada histórica a la ciudad. Las puertas también están decoradas con detalles arquitectónicos propios del estilo renacentista y neoclásico que se añadieron a lo largo de los siglos, integrando elementos de la evolución urbana de Verona. En la antigüedad, los Portoni degli Bra tenían funciones defensivas, ya que permitían controlar el acceso a la ciudad y protegerla de invasiones o ataques. Durante la Edad Media, estas puertas eran un punto de cobro de impuestos sobre las mercancías que ingresaban a Verona, y también servían como lugar de encuentro para mensajeros y comerciantes que llegaban de otras regiones del Véneto y del norte de Italia. Hoy los Portoni degli Bra se conservan como un importante vestigio histórico y arquitectónico, recordando la estructura defensiva y la vida cotidiana de la Verona medieval. Están situados al lado oeste de Piazza Bra y junto con la Arena y el Palazzo Barbieri, forman parte del conjunto monumental que define esta zona del centro histórico de la ciudad. Pasear por los Portoni degli Bra permite imaginar cómo era el acceso a Verona hace siglos, observar la combinación de arquitectura defensiva y elementos decorativos y apreciar la transición entre la Verona antigua y la ciudad moderna. Además, los Portoni degli Bra se han convertido en un punto de referencia para turistas y locales, ya que marcan el inicio de recorridos por el centro histórico, conectando con calles comerciales, plazas emblemáticas y edificios históricos. Su presencia aporta contexto y sentido a la historia urbana de Verona, mostrando cómo la ciudad ha evolucionado desde sus murallas medievales hasta convertirse en un destino cultural y turístico de fama internacional. Via Giuseppe Mazzini es una de las calles más emblemáticas del centro histórico de Verona y una de las principales vías peatonales de la ciudad. Esta calle conecta la famosa Piazza Bra, donde se encuentra la Arena, con la Piazza degli Erbe, el corazón medieval de Verona. Su nombre rinde homenaje a Giuseppe Mazzini, uno de los protagonistas del movimiento de unificación italiana del siglo XIX, símbolo del patriotismo y de la lucha por la libertad y la unidad nacional. Via Giuseppe Mazzini es conocida por ser un paseo comercial elegante y animado, lleno de tiendas, boutiques de moda, librerías, cafeterías y restaurantes. La calle mantiene el encanto de su arquitectura histórica, con edificios que conservan fachadas típicas del Renacimiento y del periodo barroco, y con balcones de hierro forjado, ventanas con persianas de madera y detalles decorativos que reflejan la tradición veronesa. La calle se diseñó para ofrecer un recorrido cómodo y seguro para peatones, y su pavimento adoquinado invita a recorrerla tranquilamente mientras se observan escaparates, se disfruta de un café o se admira la vida cotidiana de los veroneses. Es un lugar donde turistas y locales se mezclan, creando un ambiente vibrante y cosmopolita, especialmente durante los meses de verano y en las festividades locales. Via Giuseppe Mazzini también es conocida por su cercanía a importantes edificios históricos y monumentos. Al caminar por esta calle se puede admirar la arquitectura de palacios y residencias históricas, así como tiendas que ocupan edificios antiguos, conservando la estructura original mientras se adaptan a los usos modernos.
Es un eje de conexión que permite explorar cómodamente la riqueza artística y cultural de Verona sin necesidad de largos desplazamientos. Además, Via Giuseppe Mazzini tiene un valor simbólico y cultural importante, ya que representa la integración del pasado histórico de Verona con su vida urbana contemporánea. Durante siglos, esta calle ha sido un punto de encuentro, un espacio comercial y un corredor que une plazas y monumentos clave de la ciudad, consolidándose como una arteria vital del centro histórico. Pasear por Via Giuseppe Mazzini permite sentir el pulso de Verona, disfrutando de la combinación de historia, cultura, comercio y vida urbana en una de las calles más bellas y transitadas de la ciudad. Su recorrido es imprescindible para quienes desean experimentar la esencia veronesa, conectar con su historia y descubrir rincones con encanto entre la Piazza Bra y la Piazza delle Erbe. La Domus Mercatorum, conocida también como la Casa de los Mercaderes, es uno de los edificios históricos más significativos de Verona, ubicado en la famosa Piazza delle Erbe, el corazón medieval y comercial de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XIII, cuando se construyó como sede de los gremios de comerciantes y lugar de encuentro para la actividad económica y financiera de la ciudad. Este edificio refleja la importancia de Verona como centro comercial en la Edad Media, un punto estratégico donde se negociaban productos locales y mercancías procedentes de otras ciudades, italianas y europeas. La Domus Mercatorum fue utilizada como espacio administrativo y de reunión para los comerciantes, funcionando también como tribunal mercantil para resolver disputas comerciales. La arquitectura del edificio combina elementos medievales y renacentistas. Su fachada está decorada con arcos, columnas y un elegante reloj que data del siglo XV. A lo largo de los siglos, la Domus Mercatorum ha sufrido varias modificaciones, pero conserva su estructura original, con un gran salón central utilizado históricamente para asambleas y reuniones importantes. Dentro de la Casa de los Mercaderes se puede apreciar la integración de elementos arquitectónicos que reflejan la actividad económica de la Verona medieval. Las paredes y los ventanales muestran detalles que remiten al poder y la influencia de los gremios, mientras que el espacio interior mantiene la atmósfera histórica que permite imaginar cómo se desarrollaban los negocios hace siglos. Hoy, la Domus Mercatorum es un testimonio del pasado comercial de Verona y un punto de interés para turistas y locales que desean conocer la historia de la ciudad. Desde su ubicación en Piazza delle Erbe, los visitantes pueden observar la interacción entre la vida medieval y el dinamismo actual de la plaza, donde mercados, cafeterías y eventos culturales continúan dando vida al lugar con un encanto único que solo se encuentra en el centro histórico de Verona. La Domus Mercatorum no solo destaca por su importancia histórica, sino también por su papel en la preservación de la memoria de los comerciantes que contribuyeron al desarrollo económico de la ciudad. Cada detalle arquitectónico, cada arco y cada sala evocan siglos de actividad mercantil y la relevancia de Verona como ciudad próspera y vibrante durante la Edad Media. Pasear frente a la Domus Mercatorum permite comprender cómo la ciudad integró la vida económica con la social y cultural, ofreciendo un recorrido lleno de historia, tradición y un encanto que sigue fascinando a todos los que visitan la Piazza delle Erbe. La Torre del Gardello es uno de los monumentos históricos más destacados de Verona, ubicada en la Piazza delle Erbe, junto a la Domus Mercatorum y rodeada de los edificios medievales que conforman el centro histórico de la ciudad. Esta torre fue construida en el siglo XIII como torre cívica y torre de vigilancia, y a lo largo de los siglos ha desempeñado funciones administrativas, civiles y de control urbano. Su nombre, Gardello, proviene del término guardo o guardia, reflejando su función original de torre de vigilancia desde la cual se podía observar la ciudad y sus alrededores, especialmente para alertar sobre posibles incendios, invasiones o movimientos importantes dentro de Verona. Durante la Edad Media, la Torre del Gardello se convirtió en un símbolo del poder de la ciudad y de la autoridad municipal, siendo utilizada para anunciar eventos importantes mediante campanas y señales. La torre tiene una altura aproximada de 60 metros y su estructura está construida con piedra y ladrillo, con ventanas pequeñas y defensivas en los niveles superiores. Destaca su campanario, que alberga un conjunto de campanas utilizado históricamente para marcar la hora, convocar reuniones y avisar de emergencias. El reloj de la torre, instalado en el siglo XIV, es uno de los elementos más reconocibles y ha sido restaurado varias veces a lo largo de los siglos. A finales del siglo XIX, la Torre del Gardello se convirtió en un atractivo turístico,
y hoy en día es posible apreciar su arquitectura medieval y su importancia histórica desde la plaza. Aunque no siempre es accesible al público para subir a la cima, la torre sigue siendo un punto de referencia visual dentro de la Piazza delle Erbe, contribuyendo al encanto y a la atmósfera histórica de la zona. La Torre del Gardello es también un ejemplo del equilibrio entre la funcionalidad defensiva y la estética urbana. Su silueta se integra armoniosamente con los edificios que la rodean, incluyendo palacios medievales, la Domus Mercatorum y las fachadas pintadas de los edificios históricos de la plaza. Pasear por la Piazza delle Erbe permite observar la torre desde distintos ángulos y comprender cómo formaba parte de la vida diaria y del control urbano en la Verona medieval. Hoy, la Torre del Gardello sigue siendo un símbolo del pasado cívico de Verona y contribuye al encanto del centro histórico, recordando a visitantes y locales la rica historia de vigilancia, comercio y vida urbana que caracteriza esta ciudad del norte de Italia. El río Adigio es el segundo río más largo de Italia y atraviesa la ciudad de Verona, creando un paisaje urbano de gran belleza y ofreciendo un marco natural que ha influido en la historia y la arquitectura de la ciudad durante siglos. Su curso atraviesa el centro histórico, separando distintos barrios y ofreciendo vistas espectaculares de puentes, palacios y murallas antiguas. El río ha sido durante siglos un recurso vital para el comercio, la defensa y la vida cotidiana de los veroneses, y su presencia contribuye al encanto característico de la ciudad. Uno de los monumentos más icónicos que cruza el río Adigio es el Ponte Scaligero, también conocido como el Puente de Castelvecchio. Este puente fue construido entre 1354 y 1356 por orden de Cangrande II della Scala, miembro de la poderosa familia Scaligeri que gobernó Verona durante el siglo XIV. Su finalidad era conectar el castillo de Castelvecchio, una fortaleza militar situada en la orilla derecha del río, con la ciudad, asegurando así rutas de defensa y evacuación en caso de ataques. El Ponte Scaligero es un ejemplo destacado de la arquitectura militar y gótica de la época, con almenas, torres de vigilancia y un diseño robusto que combina funcionalidad defensiva con estética. Originalmente, el puente tenía 5 arcos de ladrillo y piedra, construidos con un diseño innovador para soportar posibles asedios y garantizar la resistencia frente a las crecidas del río Adigio. Los pilares del puente fueron reforzados y diseñados para reducir la presión del agua, mostrando el conocimiento avanzado de ingeniería de los arquitectos del siglo XIV. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el puente fue parcialmente destruido por los bombardeos, pero fue reconstruido posteriormente utilizando los materiales originales y respetando su estructura histórica, lo que permitió conservar su valor arquitectónico y su relación con el castillo y el río. Hoy en día, el Ponte Scaligero no solo cumple funciones peatonales, sino que también es un símbolo de la historia militar, urbana y artística de Verona. El puente ofrece una vista panorámica del río Adigio y de las orillas de la ciudad, con reflejos de los edificios históricos en el agua que crean un encanto único, especialmente al amanecer o al atardecer. Pasear por el Ponte Scaligero permite imaginar la vida en la Verona medieval, los movimientos de tropas y comerciantes, y apreciar la relación entre la ciudad y su río, que ha sido crucial desde la antigüedad para su desarrollo económico y defensivo. El Castelvecchio, al que se conecta el puente, y sus alrededores constituyen un conjunto histórico de gran valor, donde el río Adigio se integra con la arquitectura, la historia y el paisaje urbano, ofreciendo a los visitantes un recorrido lleno de historia, vistas panorámicas y el encanto característico del centro histórico de Verona. El Ponte della Vittoria, conocido en español como Puente de la Victoria, es uno de los puentes más emblemáticos que atraviesan el río Adigio en Verona. Su construcción comenzó en 1929 y fue inaugurado en 1934, conmemorando la victoria italiana en la Primera Guerra Mundial. El puente simboliza no solo un hito arquitectónico moderno, sino también un acto de memoria histórica y patriotismo, siendo un monumento de relevancia para la ciudad. Diseñado por el ingeniero Cesare Valle, el Ponte della Vittoria combina funcionalidad y estilo monumental, con un diseño que integra arcos de hormigón reforzado y balaustradas decorativas. Originalmente, el puente incluía estatuas y detalles escultóricos que celebraban la victoria y la unidad nacional, aunque algunos de estos elementos se perdieron o fueron retirados con el tiempo debido a las vicisitudes históricas y a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el puente sufrió daños significativos debido a bombardeos y al uso militar estratégico del río Adigio, pero fue reconstruido posteriormente, respetando su diseño original y reforzando su estructura para garantizar la seguridad y durabilidad.
Actualmente, el Ponte della Vittoria conecta el centro histórico de Verona con el barrio de Borgo Milano y otras áreas modernas de la ciudad, facilitando tanto el tránsito vehicular como peatonal. El puente ofrece vistas espectaculares del río Adigio y de la ciudad histórica. Desde él se pueden contemplar reflejos de los edificios históricos en el agua y disfrutar de panoramas que combinan arquitectura moderna y medieval. Su ubicación permite observar también otros puentes históricos, como el Ponte Scaligero, destacando la continuidad entre la Verona romana, medieval y contemporánea. Pasear por el Ponte della Vittoria permite apreciar el equilibrio entre la funcionalidad moderna y el respeto por la memoria histórica. El puente conserva un encanto particular al atardecer, cuando el río Adigio refleja los colores del cielo y la silueta de la ciudad, creando un escenario que combina historia, arquitectura y naturaleza en un solo lugar. El Ponte della Vittoria no es solo una vía de comunicación, sino un punto de referencia simbólico que recuerda a los veroneses y visitantes la importancia de la historia, la memoria y la integración del patrimonio urbano con la vida cotidiana de la ciudad. Su presencia contribuye al encanto y la identidad visual de Verona, siendo un lugar ideal para pasear, fotografiar y conectar con el río y la ciudad. La Basílica de Santa Anastasia es una de las iglesias más grandes y destacadas de Verona, ubicada en el corazón del centro histórico, cerca de la Piazza dei Signori. Su construcción comenzó en 1290 y se prolongó durante gran parte del siglo XV, siendo un ejemplo destacado del estilo gótico veronés. La basílica fue edificada por la Orden de los Dominicos y se convirtió en un importante centro religioso, cultural y artístico de la ciudad. La fachada de Santa Anastasia, aunque inacabada, muestra la elegancia del gótico italiano con elementos como arcos apuntados, ventanales adornados con tracerías y detalles escultóricos. La torre campanario, construida entre 1400 y 1450, es uno de los puntos más altos de la ciudad, ofreciendo vistas espectaculares del centro histórico y de la ciudad medieval. En el interior, la Basílica de Santa Anastasia alberga numerosas obras de arte de gran valor. Destacan los frescos de Altichiero da Cebio y de Stefano da Verona, así como pinturas de artistas como Pisanello y Girolamo dai Libri. La iglesia también conserva un hermoso crucifijo de madera y varios sepulcros de familias nobles veronesas, que reflejan la importancia social y religiosa de la basílica a lo largo de los siglos. Uno de los elementos más impresionantes es el Cappellone degli Scrovegni, donde se pueden apreciar frescos que representan escenas bíblicas con gran detalle y colorido. Además, la basílica cuenta con un órgano histórico del siglo XVIII, que sigue utilizándose en conciertos y ceremonias litúrgicas, aportando al lugar un ambiente sonoro único. Santa Anastasia no solo es un centro religioso, sino también un testimonio del desarrollo artístico y arquitectónico de Verona durante la Edad Media y el Renacimiento. La combinación de la estructura gótica, los frescos, las esculturas y los detalles decorativos crea un encanto especial que atrae a turistas, estudiosos del arte y devotos. El entorno de la basílica también contribuye a su atractivo. Situada cerca de calles históricas, plazas y edificios emblemáticos, Santa Anastasia forma parte de un recorrido por el centro de Verona que permite experimentar la riqueza cultural y el encanto de la ciudad en cada rincón. Pasear por sus naves, admirar sus obras de arte y contemplar su arquitectura es sumergirse en siglos de historia, fe y creatividad que definen la identidad veronesa. La Basílica de Santa Anastasia es un lugar imprescindible para quienes visitan Verona, ofreciendo una experiencia completa que combina historia, arte, espiritualidad y el encanto único de uno de los templos más importantes de la ciudad. La tumba de Guglielmo da Castelbarco es un monumento funerario ubicado en la iglesia de Santa María Antica, en Verona, muy cercana a las famosas Arche Scaligere. Esta tumba honra a Guglielmo da Castelbarco, un miembro destacado de una de las familias nobles veronesas que tuvieron influencia en la política y la sociedad de la ciudad durante la Edad Media. El monumento funerario destaca por su estilo gótico, que refleja la arquitectura y el arte funerario del siglo XIV. La tumba está decorada con arcos puntiagudos, relieves y esculturas que muestran símbolos religiosos y elementos asociados con la nobleza de la familia Castelbarco. Estos detalles no solo tenían un valor estético, sino también simbólico, expresando el poder, la devoción y la posición social de la persona enterrada.
El sarcófago de Guglielmo da Castelbarco está cuidadosamente tallado en piedra y presenta una estatua yacente que representa al difunto en actitud solemne, con vestimenta característica de la nobleza de la época. Los relieves que lo rodean incluyen motivos religiosos, como ángeles y escenas bíblicas, así como elementos heráldicos de la familia, integrando historia, arte y memoria en un mismo conjunto. Esta tumba, al igual que las Arche Scaligere, permite comprender cómo las familias nobles de Verona expresaban su prestigio y su legado a través de monumentos funerarios elaborados, convirtiéndolos en símbolos de poder, cultura y devoción. La ubicación de la tumba en Santa Maria Antica, junto a otras familias importantes, refuerza la idea de un espacio reservado para la élite de la ciudad y su papel en la historia veronesa. Visitar la tumba de Guglielmo da Castelbarco permite apreciar el detallado trabajo escultórico y arquitectónico del periodo gótico y comprender el contexto social y político en el que se construyeron estos monumentos. La combinación de historia, arte y tradición aporta un encanto especial al lugar, que sigue siendo un punto de interés para turistas, estudiosos del arte y quienes buscan conocer la Verona medieval. El recorrido por la iglesia y sus monumentos funerarios, incluyendo la tumba de Guglielmo da Castelbarco, ofrece una experiencia que combina solemnidad, riqueza artística y un encanto histórico que caracteriza al centro antiguo de Verona, permitiendo a los visitantes conectar con siglos de historia y tradición noble de la ciudad. Las tumbas Scaliger, conocidas en italiano como Arche Scaligere, son un conjunto de monumentos funerarios góticos situados en la vía Arche Scaligere, junto a la iglesia de Santa Maria Antica, en el centro histórico de Verona. Estas impresionantes estructuras fueron erigidas entre los siglos XIV y XV para honrar a los miembros de la familia Scaligeri, los señores que gobernaron Verona durante la Edad Media y que tuvieron un papel central en la política, la economía y la cultura de la ciudad. Cada tumba está cuidadosamente diseñada como un pequeño monumento funerario al aire libre, rodeado por una reja que protege las esculturas y decoraciones. Las tumbas combinan arquitectura y escultura, con arcos puntiagudos, pináculos, gárgolas, estatuas y bajorrelieves que representan santos, héroes y símbolos de poder. Los nombres más destacados incluyen a Cangrande I, Mastino II y Alberto I de Yascala, quienes dejaron una huella indeleble en la historia de Verona. La tumba de Cangrande y della Scala es la más famosa y elaborada. Su monumento incluye un sarcófago de mármol decorado con relieves de escenas de la vida del Señor, así como una estatua yacente sobre el sepulcro que lo representa en posición solemne. Estas esculturas muestran un detallado realismo y un dominio del arte gótico que refleja el poder y la riqueza de la familia Scaliger. Las Arche Scaligere no son solo mausoleos, sino también símbolos de prestigio y autoridad. Su diseño y ornamentación estaban pensados para mostrar el poder político y social de la familia gobernante, así como su conexión con la iglesia y la comunidad veronesa. Los detalles arquitectónicos, como los pináculos, arcos y esculturas, crean un encanto singular que combina solemnidad, arte y simbolismo. Ubicadas en un pequeño patio abierto, las tumbas Scaliger permiten a los visitantes caminar alrededor y contemplar los detalles desde diferentes ángulos. La proximidad de Santa Maria Antica y de otras estructuras medievales hace que el recorrido por este conjunto sea una experiencia completa, donde historia, arquitectura y arte se combinan para ofrecer un encanto único que solo se encuentra en el centro histórico de Verona. Pasear entre las tumbas Scaliger es sumergirse en la Verona medieval, imaginando la vida de sus gobernantes, su influencia en la ciudad y la importancia de la familia Scaliger en el desarrollo político, económico y cultural de la región. Estas tumbas son un ejemplo perfecto de cómo el poder y el arte se unen para crear un patrimonio histórico que ha perdurado durante siglos y sigue fascinando a visitantes de todo el mundo. Piazza dei Signori, conocida también como Piazza Dante, es una de las plazas históricas más elegantes e importantes del centro antiguo de Verona. Se encuentra junto a la Piazza delle Erbe y está rodeada de edificios monumentales que representan el poder político y administrativo de la ciudad durante la Edad Media y el Renacimiento. La plaza se desarrolló a partir del siglo XIII, cuando la familia Scaligeri, los señores de Verona, decidió concentrar en esta zona los principales edificios de gobierno. Desde entonces, Piazza dei Signori se convirtió en el centro del poder civil de la ciudad, un espacio destinado a la administración, la justicia y la representación institucional, en contraste con la cercana Piazza delle Erbe, que estaba más vinculada a la vida comercial. El espacio de la plaza es sobrio y armonioso, con una forma casi rectangular y un ambiente más tranquilo que otras zonas del centro histórico.
Sus pavimentos de piedra, las arcadas y los pórticos crean una atmósfera elegante que invita a detenerse y observar los detalles arquitectónicos que la rodean. En el centro de Piazza dei Signori se alza la estatua de Dante Alighieri, inaugurada en 1865 con motivo del sexto centenario de su nacimiento. Esta estatua recuerda la estrecha relación entre el poeta y la ciudad de Verona, donde Dante vivió durante su exilio de Florencia bajo la protección de la familia Scaligeri. Por este motivo, la plaza es conocida popularmente como Piazza Dante. Alrededor de la plaza se encuentran algunos de los edificios civiles más importantes de Verona. El Palazzo della Ragione, iniciado en el siglo XII, fue la sede de los tribunales y de las magistraturas comunales. El Palazzo del Podestà, también llamado Palazzo del Comune, fue residencia de los gobernantes y conserva elementos medievales claramente visibles en su fachada. El Palazzo del Capitano, con su torre, completaba el complejo administrativo de la ciudad. En uno de los lados de la plaza se encuentra la Loggia del Consiglio, un refinado edificio renacentista construido en el siglo XV para albergar las reuniones del Consejo Ciudadano. Su fachada decorada y sus esculturas representan un momento de transición entre el arte medieval y el Renacimiento en Verona. También destaca la Domus Nova, un edificio de origen medieval con una fachada que refleja la influencia veneciana en la arquitectura de la ciudad. Piazza dei Signori conserva un encanto especial gracias a la coherencia arquitectónica de sus edificios, a su historia ligada al poder político y a la presencia de Dante como figura simbólica. Pasear por la plaza permite comprender cómo funcionaba la Verona medieval y cómo el poder civil se expresaba, a través de la arquitectura y del espacio urbano. Hoy en día, la plaza sigue siendo un lugar vivo, frecuentado tanto por veroneses como por visitantes. Sus terrazas y cafés aportan vida al entorno, sin romper la atmósfera histórica. Piazza dei Signori es un lugar ideal para detenerse, observar y sentir la continuidad entre el pasado medieval de Verona y su vida urbana actual, envuelta en un encanto que la convierte en una de las plazas más refinadas de la ciudad. El Palazzo della Ragione, conocido también como Palazzo del Comune o Palacio de la Razón, es uno de los edificios civiles más antiguos y representativos de Verona. Se encuentra en el corazón del centro histórico, entre Piazza delle Erbe y Piazza dei Signori, y durante siglos fue el principal centro político, administrativo y judicial de la ciudad. La construcción del Palazzo della Ragione se inició a finales del siglo XII, alrededor del año 1193, en un momento en el que Verona se consolidaba como un importante municipio medieval. El edificio nació como sede del gobierno comunal y de los tribunales, simbolizando la autoridad civil y la administración de justicia en la ciudad. Su nombre, Palacio de la Razón, hace referencia precisamente a la función judicial que desempeñó durante siglos. El palacio presenta una estructura típicamente medieval, con una gran sala central en la planta superior, conocida como la Sala della Ragione, que originalmente se utilizaba para juicios, asambleas públicas y decisiones políticas. Esta sala es uno de los espacios cubiertos más grandes del centro histórico medieval de Verona y destaca por su amplitud y por la claridad con la que refleja la arquitectura civil de la época. A lo largo de los siglos, el edificio sufrió incendios, reformas y reconstrucciones, especialmente tras el gran incendio de 1541, que obligó a modificar parte de su estructura. Durante estas transformaciones se añadieron elementos arquitectónicos de diferentes periodos, creando una mezcla de estilos que va del románico al gótico y al renacentista. En la planta baja del Palazzo della Ragione se desarrollaron durante mucho tiempo actividades comerciales. Bajo sus pórticos se instalaron mercados y tiendas, reforzando la conexión entre la vida política y la vida económica de Verona. Esta función comercial se mantuvo durante siglos y convirtió al edificio en un punto de encuentro cotidiano para los habitantes de la ciudad. Adosada al palacio se encuentra la Torre dei Lamberti, una de las torres más altas de Verona, que refuerza visualmente la importancia del conjunto arquitectónico. La torre cumplía funciones de vigilancia y representación del poder comunal, y hoy es uno de los miradores más conocidos de la ciudad. En el siglo XX, el Palazzo della Ragione fue objeto de una profunda restauración que permitió recuperar su valor histórico y arquitectónico. Actualmente, el edificio alberga espacios culturales y expositivos, en particular galerías de arte dedicadas a exposiciones temporales y colecciones modernas y contemporáneas, integrando el patrimonio histórico con la vida cultural actual de Verona.
Pasear por el Palazzo della Ragione permite comprender cómo funcionaba la ciudad medieval, cómo se impartía justicia y cómo el poder civil se manifestaba a través de la arquitectura. La combinación de su historia, su ubicación estratégica y su evolución a lo largo de los siglos le confiere un encanto especial, que lo convierte en una pieza clave para entender la identidad urbana de Verona. Hoy, el Palazzo della Ragione sigue siendo un punto central del centro histórico, un lugar donde pasado y presente se encuentran, y donde la arquitectura medieval continúa dialogando con la vida cultural contemporánea, manteniendo intacto su encanto y su relevancia dentro de la ciudad. La Casa de Cagnolo Nogarola es uno de los edificios históricos más interesantes del centro de Verona, situada en las inmediaciones de Piazza dei Signori, en una zona que durante la Edad Media y el Renacimiento estuvo estrechamente vinculada a la vida intelectual y política de la ciudad. Este palacio está asociado a la familia Nogarola, una de las familias nobles más influyentes de Verona. El edificio debe su nombre a Cagnolo Nogarola, un humanista, diplomático y jurista del siglo XV que desempeñó un papel destacado en la vida cultural de la Verona renacentista. Cagnolo Nogarola fue una figura clave del humanismo italiano y mantuvo correspondencia con importantes intelectuales de su tiempo, lo que convierte a esta casa en un lugar simbólico del pensamiento humanista en la ciudad. La Casa de Cagnolo Nogarola presenta una arquitectura sobria pero elegante, característica de las residencias nobles urbanas de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. Su fachada conserva elementos medievales combinados con detalles renacentistas, reflejando el periodo de transición artística y cultural que vivía Verona en aquella época. Uno de los aspectos más destacados del edificio es su relación con el mundo de las letras y el pensamiento. La casa fue un espacio de encuentro intelectual, donde se debatían ideas filosóficas, políticas y literarias, en una Verona que formaba parte de los grandes circuitos culturales del norte de Italia. Este carácter intelectual distingue a la Casa de Cagnolo Nogarola de otros palacios más ligados exclusivamente al poder político o militar. Aunque el edificio no es siempre accesible al público en su interior, su valor histórico se aprecia claramente desde el exterior y por su contexto urbano. Se encuentra rodeado de otros edificios emblemáticos como el Palazzo del Podestà, el Palazzo della Ragione y la Torre dei Lamberti, formando parte de uno de los conjuntos medievales más importantes de Verona. La Casa de Cagnolo Nogarola representa la dimensión cultural y humanista de la ciudad, recordando que Verona no fue solo una ciudad de comerciantes, guerreros y gobernantes, sino también un lugar de reflexión, estudio y producción intelectual. Su presencia añade un encanto discreto y refinado al recorrido por el centro histórico, invitando a descubrir una faceta menos conocida pero esencial de la historia veronesa. Pasear por esta zona y detenerse frente a la Casa de Cagnolo Nogarola permite imaginar la vida cotidiana de la élite intelectual del Renacimiento, sus debates, su relación con otras ciudades italianas y su contribución al desarrollo cultural de Verona, todo ello envuelto en un encanto histórico que sigue percibiéndose en sus calles y edificios. La Casa de Julieta es uno de los edificios más conocidos de Verona y uno de los espacios literarios más famosos del mundo. Se encuentra en Vía Cappello, en pleno centro histórico, y corresponde a una casa medieval construida entre los siglos XIII y XIV, en una zona que durante la Edad Media estaba ocupada por importantes familias veronesas. Históricamente, el edificio perteneció a la familia Dal Cappello, un linaje documentado en Verona desde la Edad Media. El apellido Dal Cappello presenta una notable similitud fonética con el de los Capuleto, la familia de Julieta en la obra de William Shakespeare, lo que favoreció que, con el paso del tiempo, este inmueble fuera identificado por la tradición popular como la Casa de Julieta Capuleto. Es importante señalar que no existen pruebas históricas de que Julieta fuera una persona real. La historia de Romeo y Julieta se basa en relatos italianos anteriores a Shakespeare, especialmente en narraciones del siglo XVI, que el dramaturgo inglés adaptó y universalizó. Sin embargo, Verona supo reconocer el enorme valor cultural y turístico de esta asociación literaria, integrándola de forma consciente en su patrimonio urbano. La casa conserva la estructura típica de una residencia medieval veronesa, construida en ladrillo, con un patio interior que organizaba la vida doméstica y comercial del edificio. En la Edad Media, este tipo de casas no solo eran viviendas, sino también espacios de trabajo y representación social para las familias nobles y burguesas de la ciudad. Durante el siglo XX, especialmente en las décadas de 1930 y 1940, el edificio fue objeto de una restauración que buscaba reforzar su vinculación con la Verona literaria.
Estas intervenciones se realizaron siguiendo una visión romántica del medievo, muy acorde con la sensibilidad cultural de la época, y contribuyeron a consolidar la casa como uno de los grandes símbolos turísticos de la ciudad. En su interior, la Casa de Julieta alberga un museo que recrea ambientes de época medieval y renacentista. Las salas incluyen mobiliario histórico, objetos decorativos, pinturas y elementos escenográficos que ayudan a contextualizar la vida cotidiana de una casa noble veronesa. El museo también explora la evolución de la historia de Romeo y Julieta a través de la literatura, el teatro y el cine, mostrando cómo el relato ha sido reinterpretado a lo largo de los siglos. Una de las curiosidades del museo es su enfoque narrativo. No pretende demostrar la veracidad histórica de la historia, sino explicar cómo una leyenda literaria puede transformar un espacio real en un lugar cargado de simbolismo. De este modo, la Casa de Julieta se convierte en un punto de encuentro entre historia urbana, ficción literaria y cultura popular. La relevancia de la Casa de Julieta va más allá de la obra de Shakespeare. Representa la capacidad de Verona para construir un relato cultural coherente a partir de su patrimonio, utilizando la literatura como puente entre el pasado medieval y el turismo contemporáneo. Esta fusión entre realidad histórica y mito ha dado lugar a un espacio único dentro del panorama cultural europeo. Visitar la Casa de Julieta permite comprender cómo una simple casa medieval puede adquirir un significado universal. Su historia, su restauración y su museo interior conservan un encanto particular que conecta al visitante con la fuerza de los grandes relatos y con la identidad cultural de Verona, una ciudad que ha sabido convertir la literatura en parte esencial de su alma urbana. Al entrar en la Casa de Julieta, uno de los espacios que más llama la atención es su largo pasillo interior, donde los visitantes suelen detenerse para observar algo muy particular: las paredes cubiertas de mensajes, cartas y dedicatorias de amor escritas con lápiz, bolígrafo o incluso notas adhesivas. Esta tradición ha convertido el pasillo en un fenómeno cultural y turístico que refleja la fuerza del mito de Romeo y Julieta y su capacidad de inspirar a personas de todo el mundo. Escribir en estas paredes es una práctica que se remonta a varias décadas atrás. Los visitantes comenzaron a dejar notas de amor, promesas, declaraciones y deseos románticos, inspirados en la historia de los jóvenes enamorados de Shakespeare. Con el tiempo, esta costumbre se institucionalizó y se convirtió en un rasgo característico de la Casa de Julieta. Cada mensaje refleja una historia personal, y muchos de ellos provienen de personas que viajan a Verona desde diferentes países. Algunos escriben en su idioma natal, lo que convierte el pasillo en un mosaico multilingüe de sentimientos universales. Entre los mensajes se pueden leer declaraciones de amor eterno, votos de reconciliación, agradecimientos y sueños de matrimonio o compromiso. Una curiosidad interesante es que, a pesar de ser un fenómeno moderno, estas paredes recuerdan antiguas prácticas de la cultura popular europea, donde los muros y espacios públicos servían como soporte para expresar deseos, plegarias y sentimientos colectivos. En cierto sentido, el pasillo de la Casa de Julieta es una versión contemporánea de ese hábito, donde la literatura y la tradición popular se combinan con la participación activa de los visitantes. Para proteger el edificio y mantener su integridad, las autoridades del museo han implementado normas y regulaciones sobre cómo se pueden dejar mensajes. Existen zonas designadas y métodos específicos para escribir o pegar notas, asegurando que la tradición se mantenga sin deteriorar la estructura histórica del inmueble. Además, desde hace algunos años, existe un equipo de voluntarios y personal del museo encargado de leer, archivar, y en ocasiones, responder cartas enviadas a Julieta desde distintas partes del mundo, reforzando el carácter interactivo y cultural de esta actividad. El pasillo de la Casa de Julieta, con sus paredes llenas de palabras, cartas y dibujos, no solo es un espectáculo visual, sino también una experiencia emocional. Pasear por él permite conectar con miles de historias individuales que dialogan con la leyenda de Romeo y Julieta, ofreciendo una sensación de participación en un relato colectivo que trasciende generaciones y fronteras. Esta tradición añade un encanto especial al museo, ya que transforma la visita en algo activo y personal. Cada visitante puede dejar su huella simbólica, contribuir al relato universal del amor y sentir que forma parte de la historia viva que la Casa de Julieta mantiene desde hace siglos. Uno de los elementos más famosos de la Casa de Julieta es su balcón, que se asocia directamente con la icónica escena de Shakespeare en la que Julieta dialoga con Romeo.
Aunque el balcón tal como lo vemos hoy fue añadido durante restauraciones del siglo XX, se ha convertido en un símbolo inconfundible del amor romántico y en uno de los lugares más fotografiados de Verona. El balcón permite contemplar el patio interior de la casa, donde los visitantes pueden imaginar la Verona medieval y cómo se organizaban los espacios domésticos en una residencia noble. Durante la Edad Media, los balcones y terrazas tenían funciones prácticas, servían para ventilación, para observar la calle y también para comunicarse de manera discreta con los vecinos o personas de la familia, especialmente en casas de linajes importantes como los Dal Cappello. Una curiosidad interesante es que la forma actual del balcón fue reconstruida con elementos arquitectónicos antiguos, reutilizando piezas de época medieval y renacentista, para mantener la coherencia estética del edificio. Esto permite que, aunque sea un añadido posterior, encaje perfectamente con el encanto histórico de la casa. El balcón también ha sido escenario de numerosas interpretaciones artísticas y culturales. A lo largo de los años, ha inspirado representaciones teatrales, fotografías, vídeos musicales y actividades culturales que buscan recrear la atmósfera romántica de la obra de Shakespeare. Por ello, este espacio no solo conserva un valor arquitectónico, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro entre literatura, arte y turismo. Desde el balcón, se pueden observar detalles del patio, la fachada interna de la casa y la disposición de las ventanas y puertas, que reflejan cómo se distribuían los espacios de la vivienda y cómo se integraba la vida privada con la vida urbana de la Verona medieval. Pasear por este lugar permite comprender la relación entre arquitectura y función social, así como apreciar la mezcla de historia y mito que le da un encanto único. En definitiva, el balcón de la casa de Julieta no es solo un símbolo literario universal, sino también un elemento arquitectónico que conecta la vida real de una casa noble veronesa con la tradición cultural y turística de Verona. Su presencia permite a los visitantes imaginar la historia detrás de la leyenda y sentir la continuidad entre pasado y presente en un espacio lleno de historia y encanto. Dentro del patio de la casa de Julieta se encuentra la famosa estatua de Julieta, un elemento que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Verona y un referente mundial del amor romántico. La escultura, realizada en bronce por el artista Nereo Costantini en el siglo XX, representa a Julieta de manera realista, con una postura serena y contemplativa, evocando la delicadeza y la juventud del personaje literario de Shakespeare. La estatua no solo es un atractivo turístico, sino que forma parte del recorrido del museo interior, ofreciendo a los visitantes un punto de conexión tangible con la historia de Romeo y Julieta. Su presencia refuerza la narrativa del edificio y permite imaginar la obra en un contexto real, convirtiendo un relato literario en una experiencia espacial concreta. Una de las curiosidades de la estatua es que su diseño se inspiró en descripciones renacentistas de jóvenes de la nobleza veronesa, intentando captar la estética de la época en la que se ambienta la obra. Costantini buscó transmitir tanto la belleza como la sensibilidad del personaje, convirtiendo la pieza en un símbolo artístico además de literario. El patio en el que se encuentra la estatua conserva su arquitectura original medieval, con muros de ladrillo y ventanas que permiten observar los detalles de la casa. Esta ubicación resalta la integración entre la escultura y el espacio histórico, haciendo que la visita sea una experiencia completa que combina arte, historia y literatura. La estatua de Julieta ha sido objeto de numerosas referencias culturales, desde fotografías icónicas hasta adaptaciones teatrales y cinematográficas que recrean escenas de la obra. Su presencia en el patio añade un encanto especial al recorrido, ya que conecta al visitante con la leyenda de manera física y visual, reforzando la dimensión romántica de la visita sin necesidad de recurrir a elementos literales de la obra. En definitiva, la estatua de Julieta permite a quienes visitan la casa sumergirse en la historia de Romeo y Julieta, apreciar la relación entre literatura y arte, y vivir la atmósfera de una Verona que combina pasado medieval, mito literario y tradición cultural, todo ello con un encanto único que solo este lugar puede ofrecer. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Verona, despidiéndonos en Porta Nuova, la principal puerta de entrada y salida de la ciudad moderna. Ubicada al sur del centro histórico, esta puerta no solo marca el límite físico de la ciudad antigua, sino que también simboliza la conclusión de un viaje lleno de historia, arte y cultura. Porta Nuova fue construida entre 1532 y 1540, durante la dominación veneciana, sobre parte de las antiguas murallas medievales.
Su arquitectura combina funcionalidad y estética, arcos amplios para el tránsito de personas y carruajes, torres de vigilancia y detalles renacentistas que reflejan el poder y la elegancia de Verona en aquella época. Con sus líneas sobrias y su presencia imponente, Portanuova conserva un encanto especial que conecta el pasado medieval con la ciudad contemporánea. Al mirar desde aquí hacia el centro histórico, se puede apreciar todo lo que hemos recorrido: la majestuosidad de la arena, el bullicio de las plazas medievales, los palacios señoriales, los rincones románticos de la casa de Julieta y los espacios cargados de historia como las Arches Caligere. Cada lugar nos ha contado una historia diferente, y Portanuova nos ofrece el cierre perfecto para reflexionar sobre la riqueza cultural y la diversidad de Verona. Desde este punto, también se percibe cómo la ciudad ha evolucionado, integrando sus monumentos históricos con avenidas modernas, estaciones de tren y zonas urbanas actuales, demostrando que Verona sigue viva, dinámica y llena de vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Verona. Esperamos que hayas disfrutado de cada rincón, de cada historia y de todo el encanto que esta ciudad única tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo destino de Urban Backpack, para seguir explorando lugares llenos de historia, cultura y aventuras.